Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, con los profesionales compañeros que tenemos nuevamente. Héctor Abiuso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Tenemos un invitado. Sí. Hoy tenemos un lujo en el programa. A ver. Y bueno, es un verdadero orgullo contar hoy con la presencia del arquitecto Lely Fernández, palabra autorizada y una referencia indiscutida en la problemática relativa a patologías constructivas y mantenimiento edilicio. Como el tiempo es poco en el programa y la problemática exige más tiempo, no le doy más vueltas y lo saludo y lo presento. Querido Lely, tenés la palabra. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por la invitación y un gusto participar de esta audición. Así que encantado de estar con ustedes. Bien, si les parece, ayer hablábamos por ahí como un preámbulo de lo que es esta charla, de algunas cuestiones que les anticipaba, me parece importante. Cuando hablamos de arquitectura, de edificios, en realidad del espacio que habitamos, nuestros edificios, nuestras casas, edificios públicos, institucionales, etc. Nosotros habitamos arquitectura. Algo que caracteriza a la arquitectura precisamente es eso, es la habitabilidad. Y quería simplemente, como para dar un marco por ahí el tema que nos convoca, comentar tres conceptos básicos que me parece a mí pueden ser interesantes como ejercicio de reflexión. Por un lado, los edificios son sistemas complejos y deben ser concebidos, sobre todo por quienes trabajamos profesionalmente en este ámbito, arquitectos, ingenieros, ¿sí? Deben ser concebidos como sistemas complejos. Y los sistemas complejos, verdaderamente, tienen comportamientos complejos, naturalmente. Es una obviedad lo que digo. Y aplicando en su concepción la teoría general de los sistemas, tenemos situaciones en donde podemos reconocer infinidad de sistemas. Voy a mencionar solamente a modo ilustrativo para que se entienda de qué hablo, el sistema estructural, por ejemplo, de un edificio, que tiene, por supuesto, como finalidad la estabilidad y el sostenimiento de las estructuras y de todos los subsistemas y elementos y componentes que lo integran. El sistema energético, los sistemas hidrófugos, etcétera, etcétera, el sistema acústico, lumínico, etcétera. Y esto nos da pie a la otra concepción o al otro concepto, que es los edificios deben dar respuesta a una serie de requerimientos. Hay normas que clarifican esta cuestión, la ISO 6241. ¿Y a qué me refiero? Precisamente que hay 14 desempeños básicos o requerimientos básicos que están estipulados. Voy a volver a mencionar a unos pocos y que tienen que ver con los subsistemas que reconocíamos recién. Por ejemplo, uno de ellos, el de estabilidad estructural, ¿sí? Otro, el de confort higrotérmico, el de confort lumínico, el de confort acústico. Y así podríamos seguir enumerando otros que tienen que ver con la calidad del aire, la estanqueidad, aislaciones hidrófugas, etc. Entonces, fíjense ustedes, el edificio como una entidad compleja, como un sistema complejo. Por otro lado, una serie de requerimientos que deben ser brindados o ser satisfechos por los edificios. Y por otro concepto que quería incluir para ya aproximarnos a la cuestión que nos convoca, que es la del costo global. Cuando se concibe bajo esta lógica del costo global, no solo el costo global, mejor dicho, se compone no solo del costo inicial del edificio, la idea, el proyecto, la construcción,
Todo eso podría decirse como parte del costo inicial. Y después viene el costo de uso y mantenimiento, que es la palabra clave por ahí que nos convoca, que eso se da a partir de que el edificio entra en servicio, ¿sí? Se lo inaugura, diría algún político. Y el costo de uso y mantenimiento es aquel costo que debemos afrontar o que debe afrontarse como parte del costo global del edificio a lo largo de toda la vida útil para que este edificio alcance su vida útil. La vida útil en un bien durable se establece por norma en 50 años. Entonces, créanme, y hemos hecho en la cátedra en su momento una materia electiva que dábamos en la Facultad, Mantenimiento y Conservación de Edificios, antecesora de la más moderna, que es Introducción a la Patología de la Construcción. Hemos llegado a estimar para edificios usuales de construcción aquí en la ciudad de Mar del Plata, analizando los costos de uso y mantenimiento, hemos llegado a estándares que más o menos andan en el orden de la duplicación en el ¿comprende lo que he comentado hasta ahora? Sí, Quiere perfecto. decir, bien, esto quiere decir que verdaderamente en la matriz que se establece en el nacimiento de un edificio, es decir, la matriz genética, si ustedes quieren, está definida cómo va a ser su vida a lo largo de la vida útil, o cómo va a transcurrir, por ejemplo, y el nivel de prestaciones que va a poder dar o brindar, y el costo, la demanda. Yo aquí me corrijo, la inversión necesaria dentro de esta lógica del costo global, la inversión necesaria que va a requerir el edificio a lo largo de la vida útil para poder prestar servicio con buenos niveles de desempeño. Cuando digo buenos niveles de desempeño es que no se nos caiga un pedazo de fachada en la cabeza o se nos colapse una parte importante de la estructura, ¿no? Un voladizo que agota su capacidad resistente y fractura y cae, o bueno, tantas lesiones que desgraciadamente nos han aparecido últimamente, no solo en Miami, sino en nuestro propio hábitat. Es muy importante la concepción de la obra del edificio, ¿sí? Y aquí también cabe una reflexión y una autocrítica, si se me permite, a la forma del ejercicio profesional, a veces muy esteticista, por lo menos la que nos compete a nosotros, a los arquitectos, y un tanto alejada a veces de ciertas realidades, especialmente en un medio como, en una sociedad como la nuestra, tan injusta a veces y desproporcionada en la distribución de los recursos, ¿sí? Y que no se piensa en términos de durabilidad porque las inversiones que se hacen en los bienes de capital, que son muy grandes, muchas veces lo que vale un auto, ¿no? Y un auto tiene un perfecto manual de uso y mantenimiento, y edificios que valen muchas veces más no tienen ese instrumento que otras sociedades, y no hay que irse muy lejos, solo con cruzar el Río de la Plata y ver que en los edificios que construye el Banco Hipotecario del Uruguay se entrega a los propietarios un manual de uso y mantenimiento, algo que debiera ser usual en bienes que valen mucho más que un auto o un teléfono o cualquier aparato más o menos tecnológico que compremos. Entonces, el tener muy en cuenta eso, y el tener en cuenta en el diseño, esto nos cabe a nosotros, los profesionales que proyectamos y dirigimos obras, tener en cuenta en el diseño las cuestiones de mantenimiento. La anécdota que citaba hace un rato a Alberto, le citaba ayer el caso de un arquitecto paradigmático del movimiento moderno, como lo fue Mies van der Rohe,
y en la primer torre que se hace, o que se la consigna como la primer torre con piel de vidrio, con curtain wall, ¿no? Que es la Torre Seagram en Estados Unidos, él ya prevé ahí, en los perfiles de esas primeras pieles de vidrio, el dispositivo que va a limpiar esos vidrios, ¿no? Parece una obviedad lo que digo, una tontería, pero no lo es, porque un edificio, como ustedes bien saben, cuando tiene paños fijos o que no se pueden practicar desde adentro para limpiar los vidrios, la única manera de limpiarlos es colgando a alguien. Y prever un dispositivo de donde se cuelgan silletas, o como era en este caso, una suerte de balancín pequeñito por el que bajan los operarios para efectuar la limpieza, es muy importante, ¿no? Y así podría citar montones de ejemplos: canaletas internas inaccesibles, en obras con techos que escurren el agua a una canaleta interna que cuando se tapa nos enteramos que se tapó porque tenemos el agua filtrando por los cielorrasos o cosas por el estilo. Bueno, cosas con las que uno pretende ejemplificar la complejidad, por un lado, de la arquitectura y la responsabilidad que tenemos los profesionales que actuamos con distintos roles, ¿no? Desde proyecto, dirección, en el caso mío, que me tiene muy involucrado, las cuestiones de patologías de muy distinto orden que afectan a las construcciones y que muchas de ellas, desgraciadamente, son origen o tienen origen de manera indirecta y otras más directas en el proyecto y en la construcción. Entonces, verdaderamente la responsabilidad social que tenemos los profesionales que actuamos en estos ámbitos es muy grande, sobre todo, como repito, como decía hace un rato, en la cuestión, ¿no? De la edificación para lograr hábitats adecuados, ¿no? Y sobre todo la vivienda, con los grandes déficits de viviendas y de edificios públicos que deben producirse y mantenerse con vida a lo largo de muchos años prestando servicio, ¿sí? No sé si he sido claro con algunos conceptos. Sí, cómo no, por favor. Lo de Lelis es de una calidad en la presentación de los temas y demás que evidentemente a nosotros nos permite abrir un abanico muy grande de posibilidades. En realidad, la falta de mantenimiento de los edificios o cosas por el estilo es una cuestión flagrante, porque en este país no se hace mantenimiento, lamentablemente. Yo puedo hablar de mantenimiento, me considero hábil para esta cuestión, y no solo no se hace mantenimiento en los edificios, no se hace mantenimiento en ningún lado. Uno se desplaza por la ciudad y lo puede ver. En la parte que a mí me toca, que es soy ingeniero electricista, veo de estas cuestiones peligrosas al alcance de la mano de los chicos permanentemente. Se están tratando en este momento la modificación de algunas leyes respecto de las instalaciones eléctricas. Acá en el partido de General Pueyrredón tenemos lo más completo que existe en esto es las normativas de mantenimiento de los ascensores. Ahí sí que se cumple y a rajatabla. Ahí sí que se cumple y a rajatabla. Es un mecanismo que se debería de establecer, tal vez, lo dejo como llave para seguirla, más adelante. Yo particularmente estoy encantado con las expresiones de Lelis, cómo nos amplía nuestra visión de las cosas y digamos que otra vez se volvió a cumplir esa fatalidad espantosa de un viejo dicho que dice: vieja, se ahogó el nene, tapemos el pozo. Nos empezamos a mover porque hubo 2 derrumbes de fachada donde murió gente acá en Mar del Plata. Los edificios que se cayeron en Miami fueron potencia para que algunos empezaran a sacudir la modorra de estas cuestiones. Yo he tomado todo lo que Lelis nos explicó como llave para futuros programas. Bueno, Bien. Además está decir que estoy más que conforme y agradecido a Lelis, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias, Alberto. Quería hacer, si me permitís, una muy breve aclaración, comentario que tiene que ver en línea con lo que vos decías. Aquí desde el año 2000, si no me falla la memoria, está en vigencia la ordenanza 12.562 de mantenimiento de las envolventes de los edificios. ¿Qué quiero decir? Fachadas, medianeras expuestas, remates, y que tienen la obligatoriedad, todos los edificios que tengan más de 10 años de antigüedad y de 10 metros de altura, en presentar un informe realizado por un profesional con incumbencias a la municipalidad y realizar las tareas de mantenimiento. La ordenanza ha funcionado muy bien y ha tenido una evolución importante, el mejoramiento general de las envolventes de los edificios. Pero hay otras cuestiones que quedan a veces de lado, porque además inclusive el alcance de la ordenanza no lo establece como obligatorio, como son a veces lugares más intrincados de acceso inclusive al profesional, como pueden ser los lugares privados, y ver cuestiones que tienen que ver con estructuras, ¿no? Entonces, hay legislación, se cumple en el caso de fachadas, pero hay también una enorme responsabilidad, no solo de los profesionales y de las instituciones, sino también de los ciudadanos, que son los primeros que advierten o pueden advertir las novedades que pueda tener un edificio. ¿Qué quiero decir? Nosotros habitamos nuestras casas y estamos todos los días, y por ahí la visita de un profesional cada 3 años no advierte cuestiones o evoluciones que nosotros sí podemos detectar, como pueden ser a veces evoluciones más o menos rápidas, eso depende de fisuras, grietas u otras cuestiones que potencialmente pueden ser graves. Entonces, aquí las responsabilidades son, en realidad, cada uno asume la suya, sobre todo cuando hay una firma profesional, pero ante todo del ciudadano en el más amplio sentido, lo digo, porque todos habitamos y vemos las cosas, y advertirlas y pedir una inspección oportuna a veces puede ser muy valioso, ¿no? Entonces también hay toda una tarea de docencia y de involucrarnos en las cuestiones, ¿no? Quería dejar aclarado esto porque existe una ordenanza como la que citaba, y bueno, y ante todo creo yo que fue un punto de inflexión para el mantenimiento, sobre todo de las envolventes. Toto. Bueno, lamentablemente no podemos seguir porque tenemos una limitación de tiempo, pero comprometemos a Lelis, si a él no le parece mal, para un futuro encuentro en donde podamos ampliar otras líneas de análisis. En fin, se me ocurren tecnologías diferentes para poder completar el tema. Así que te agradecemos profundamente, Lelis, la presencia, y hasta pronto. Bueno, hasta pronto, muchísimas gracias, un saludo a todos y a toda la audiencia. Gracias. Gracias, Lelis. Gracias, Lelis. Un abrazo. Gracias, Lelis. Bueno, brillante lo de este muchacho, porque realmente todos los días uno empieza a tener conocimiento de cosas que no las ve todos los días, pero no sabe lo que está pasando. Así es, excelente. No, y fue muy sintético, muy sintético, y hablando de todas las responsabilidades, no solamente el Estado, los profesionales, sino la del ciudadano también, ¿no es cierto? De cómo podemos contribuir a mejorar la situación de habitar de nosotros mismos, ¿no? Así que bueno. Si yo me quiero permitir un minuto más, porque Lelis es una persona que desarrolla su profesión y la endulcora con una serie de actividades deportivas de lo más interesantes. Es navegante, es aviador, es buzo, en fin, no sé si subió al Everest, pero a la Concagua hace rato que la está mirando, me parece. Navegante. Entonces tiene que venir varias veces para hablarnos de todos esos temas, por favor. Encantado. Es lo que más le gusta. Se nos terminó el tiempo. Yo me voy a despedir de Lelis con un saludo náutico. Lelis, buenas amuras.
Chao, gente. Un gustazo, Chao, Lili. chao. Abrazo, cariño para Abrazo todos. grande. Voy Gracias, cortando. igualmente. Gracias, gracias. Chao, Arquitecto. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.